El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando, y todo el mundo acude a él. Contestó Juan: nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el texto bíblico del Evangelio hoy nos invita a que contemplemos el último testimonio que da Juan el Bautista de parte del Señor Jesús. Y el mensaje y la enseñanza para hoy es ceder el paso a Jesús, abrirle el camino, abrir el corazón, que sea el Señor el que crezca y que yo vaya disminuyendo. Es la enseñanza que nos da Juan el Bautista. Juan preparaba el camino a sus discípulos y a Jesús sin tomar nada. Era un hombre importante, con toda seguridad. La gente lo buscaba, lo seguía, porque sus palabras eran fuertes y contundentes. Decía la verdad, señalaba el pecado y señalaba la mentira, así como señalaba los preceptos que cumplir. Sus palabras llegaban a lo más profundo del corazón y tuvo quizás la tentación de creer que era más importante que a quien debía allanar el camino, pero no cayó en esa tentación, no cayó en ese pecado, queridos hermanos. Nosotros sí, nosotros constantemente nos estamos creyendo por encima de todos, por encima de los demás, incluso y en ocasiones hasta ponernos como dioses. De hecho, cuando se acercaron los doctores a preguntarle si él era el Mesías, respondió: no lo soy. Detrás de mí viene uno que no tengo ni cómo desatarle las sandalias de sus pies. No soy digno de desatarle las sandalias de sus pies. Juan reconocía cuál era su papel y cuál era el papel del Señor Jesús. El que tenía que hacer para allanar y organizar el camino de los discípulos y del Señor Jesús y de todo el pueblo, queridos hermanos. La primera vocación de Juan el Bautista es preparar el camino del Señor, preparar el corazón del pueblo para el encuentro con el Señor. Hijos, no es por otro lado,
Eso era lo que tenía que hacer Juan, preparar los oídos y los corazones para que pudiéramos escuchar la voz del Señor y para que lo pudiéramos coger en nuestro corazón para el resto de la vida. Es necesario que Cristo crezca y nosotros vayamos disminuyendo. Es la única forma de proclamar con fidelidad el mensaje del texto bíblico que hoy la palabra de Dios nos presenta. Vivir para Jesús es vivir en continuo crecimiento, pues solo Jesús viene a llenar por completo el corazón humano. Es real, queridos hermanos. Nosotros preparamos el camino, oídos y corazones de todos los fieles, de todos los hermanos, de toda la familia que de pronto nos permiten ir dando un mensaje. Pero nosotros, al ladito del Señor, como Él tiene que crecer y nosotros tenemos que disminuir, en la manera o en la forma en que nosotros vamos disminuyendo, vamos creciendo con el Señor. Porque nosotros vivimos en la prepotencia, en el orgullo, en la vanidad, en todo, queridos hermanos. Y eso hace que podamos crecer en la humildad de Cristo, en el amor de Cristo, en la paz de Cristo Jesús, para continuar nuestro ascenso al reino de los cielos. En Él se encierra todo lo bueno que el hombre pueda experimentar. Aprendamos de Juan, el precursor, y vivamos solo para aquel que es la verdadera vida y el verdadero camino, Jesús. Esto lo tuvo claro Juan. Juan en ningún momento pensó en declinar su labor para absolutamente nada. Aún sabemos, queridos hermanos, que entregó su vida por señalar el pecado y señalar la maldad. Y no tuvo ningún inconveniente. Fue un hombre vertical, un hombre que preparó como debía ser el camino del Señor Jesús. Un hombre que aún hoy, con sus palabras, con sus apreciaciones, sigue, queridos hermanos, preparando nuestros corazones, nuestros oídos a la voz del Señor, al querer del Señor y para que el Señor haga en nosotros su santa voluntad. La fe de Juan Bautista es ejemplar para el discípulo cristiano, un modelo a seguir para todo aquel que quiera ser testigo fiel de Cristo en el mundo. El modelo, hijos. A quien desee ser un testigo del Señor Jesús. El testigo es el apóstol. Y los apóstoles dieron su vida por el Señor. Murieron mártires, menos Juan. Juan vivió el martirio, sí, pero no murió a causa del martirio que le ocasionaron. Juan aceptó sin reserva su papel de testigo que conduce a los seres humanos al Mesías, permaneciendo siempre fiel al plan salvífico de Dios. Nunca, queridos hermanos, se apartó ni hubo en él envidia, porque ya todas las personas no iban donde él, sino que iban donde el Señor. Sabía precisamente qué era lo que tenía que vivir. A la hora de predicar, nunca nos hemos de predicar a nosotros mismos, siempre a Jesús. Y de lo que se trata es que nuestros oyentes se queden con Jesús, que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y no con nosotros. Eso era la filosofía de Juan el Bautista. No que lo siguieran a él, sino que cuando llegara el Mesías, lo pudieran ir a él
no se quedaran con Juan el Bautista, poder seguir al Señor. Como Él, debemos hacer que Jesús sea recibido por todos, que crezca en el amor, en la fe que le deben los suyos, que ocupe el primer lugar en las vidas de todos aquellos a quienes se proclame el Evangelio, de quienes conformen las comunidades. Queridos hermanos, debemos nuestra vida con la del Señor Jesús. Y qué mejor forma para hacerlo que recibiendo su preciosísimo cuerpo y sangre. ¿Y qué tal hacemos un poco de recuerdo de cuánto hace que recibimos la primera comunión? ¿Cómo fue aquel momento que la recibimos? Y fuera de eso, ¿qué tan periódicamente yo estoy recibiendo el cuerpo del Señor Jesús? ¿Cómo estoy de preparado o preparada para recibir el cuerpo del Señor Jesucristo? Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Yo creo que vale la pena, queridos hermanos, que no dejemos pasar desapercibido este sacramento que hoy nos permite Gabriela celebrar en unión de su familia, para que nosotros recordemos que debemos devolver a ese primer amor. Qué bueno, queridos hermanos, que nosotros también cada vez pudiéramos acercarnos a recibir la Santa Comunión más preparados, más santos, más reconciliados con el Señor, para que, como Juan, nosotros podamos ir limpiando el camino que tengo que recorrer y por el que me voy a encontrar con el Señor Jesús en el último día de mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.